The Wild Project. Cuando pasa la primera semana, que ya es la primera gran criba, y entiendo que muchos ya se van, dices que la primera semana está durísima. Después, ¿qué viene desde la primera semana? ¿Qué tipo de entrenamiento? Entiendo que ya será un poco más humano. Ah, entre humano y no, porque la ladilla sigue siendo la misma. Vale. Te dejan comer, si tienes el derecho de comer, si hiciste tus actividades bien, todo el curso, o los que ya se graduaron, porque en cuanto tú ingresas el siguiente domingo, te dicen, ¿sabes qué? Ya pasó, a lo mejor se escucha mal, pero dicen, ya apartamos a los hombres de las mujeres. Uh-huh. Ya los que se quedaron son los que quieren realizar el curso. Esta semana comienza el curso de Fuerzas Especiales. Entonces, ahora sí vienen las actividades y viene mucha ladilla por tener el derecho de aprender lo que sabe un elemento de Fuerzas Especiales. ¿Comes? Sí comemos, pero si realizamos las actividades bien, nos permiten comer 10 segundos. A ver, chuncos, 10, 9 y lo que alcances a comer. Ya vas agarrando pautas de que primero come arroz, frijoles, todo lo que sea fácil de masticar, y al último te echas un trozo de carne, y cuando el instructor no se da cuenta, le das una masticada, sigues corriendo, le das otra masticada. Entonces traes comida, traes un pedazo de carne, pero al principio todos se van por la carne. Ya después vas agarrando esas pautas. Ajá. Lo malo es cuando te dicen, coman, tranquilos, no traen prisa. Ahí es cuando todos empezamos a comer con miedo. Ah, chunco, los veo que traen sed. Tráigales otra jarra, cocinero, de agua. Porque sabes que saliendo del comedor Algo te viene. van a hacer que saques todo. Ah. Y te ponen a rodar, te ponen a vomitar todo. La primera fase del adiestramiento de un elemento de fuerzas especiales es adiestramiento de guerrilla, adiestramiento de guerrilleros. Se nos enseña a realizar emboscadas, incursiones, sabotajes. Se nos enseña todo el arte de realizar o de llevar a cabo una guerra de guerrillas. Uh-huh. Al terminar el adiestramiento de esta fase, que son aproximadamente un poco más de 4 semanas de adiestramiento de guerrillero, se nos manda al volcán del Iztaccíhuatl. Vamos y realizamos la fase de guerrilla. Todo lo que tú aprendiste en este tiempo lo vas a ir a llevar a la práctica, a lo que viene siendo la mujer dormida, al volcán. En estas fechas, la nieve, pues ahorita está un poco arriba de la mitad del volcán, Uh-huh. pero aproximadamente entre junio en adelante ya empieza a bajar la nieve. Hace muchísimo frío, Jordi. Todo el tiempo hay nieve en el volcán, todo el tiempo. Está a un lado del volcán del Popocatépetl, entonces hace muchísimo frío. Y la caminata únicamente para subir al punto donde se instala el campamento o donde está la base son 30 kilómetros de caminata, y es pura arena suelta, es pura arena suelta. Para mi desgracia, cuando yo iba subiendo, iba engripadísimo, Jordi. Traía muchísima gripa, traía fiebre. Ajá. Y recuerdo que de ser los primeros, era el último, Jordi, en la caminata. Uh-huh. Y el instructor que yo llevaba en la parte de atrás me iba golpeando con una eslinga, con una cuerda, y también con un palo. Todo el tiempo me iba golpeando las piernas y me decía, mete tu baja, maldito, ¿qué necesidad tienes? Y yo ya no llevaba nada de agua, porque todo lo que tomaba de líquido lo iba aventando por la nariz, me estaba deshidratando por el moco. Entonces el sargento me iba golpeando todo el tiempo y yo ya no podía, psicológicamente ya no podía, Jordi. Y lo que me ayudó fue decir, en esta curva, en esta siguiente vueltita, meto mi baja. Llegaba a la siguiente vueltita y la siguiente y la siguiente. Eso fue algo que me ayudó muchísimo, pero también mi hija me ayudó mucho. Mi hija siempre estuvo presente en el curso de Fuerzas Especiales, Uh-huh. porque siempre debes de buscar tu motivación, eso que te va a ayudar a concluir algo. Uh-huh. Por ejemplo, te dije que yo soy, o le tengo todavía miedo a las alturas, Uh-huh. y soy paracaidista. Imagínate, cuando salté de la alberca, hay una película muy buena, es mexicana, se llama No se aceptan devoluciones, es de Eugenio Derbez, no sé si la llegaste a ver. No. Te la recomiendo, está buenísima. Uh-huh. Y hay una parte en la que él se avienta a una alberca porque le da miedo, es súper miedoso este elemento, esta persona, pero se avienta a la alberca porque se imagina, él ve que su hija se está ahogando, es una bebé y él se avienta, supera su miedo porque ve que su hija se está ahogando. Entonces, cuando yo salté de la alberca, yo me imaginé a mi hija que se está ahogando en la alberca.
y dije, no me la puedo pensar Claro. para ir a rescatar a mi hija. Y eso fue algo que me ayudó a imaginarme que mi hija estaba en una situación de riesgo y me aventé al vacío y pasé esa prueba. Entonces, Ujú. mi hija siempre estuvo en las pruebas más Claro. difíciles que era de altura, pero en esta ocasión yo decía, si meto mi baja, ¿con qué calidad moral le voy a decir a mi hija, termina, concluye tus estudios Claro. o termina esto que empezaste, si ella el día de mañana me podría decir, papá, tú no pudiste terminar el curso de fuerzas especiales? Entonces, Bueno, si le cuentas lo que me estás contando a mí, creo que lo entendería, ¿eh? No te, no te voy a engañar, ¿eh? O sea, lo vuestro es vamos, de superhéroes. Es una locura. eh, no, y fíjate que esto es lo básico, porque para mí hay superhéroes más arriba de nosotros, que son los famosos CASFES, COIFES, que son sargentos y son oficiales. Más adelante te platico de este tema, Ajá. pero si lo nuestro es un paseo del kinder a comparación de lo de ellos. Wow. Entonces llegué a la base súper deshidratado, llegué, me puse algunas inyecciones para poder estar un poco mejor. ¿Qué os Y inyectan? ¿Suero o qué os inyectan para...? no, ellos no te inyectan nada. Tú llevas cosas para el dolor, tú armas tu propio botiquín. A tú No te mismo? puedes poner o canalizar porque pues, no vas a tener el tiempo de estar ahí con Claro. tu equipo ahí agarrándolo, no. Te pones algo para bajar un poco el dolor. Yo en ese momento me puse diclofenaco, ketorolaco con algo de diclofenaco para el dolor. Ujú. Entonces, y algo de dexametasona para desinflamar los músculos. Entonces, haces una revoltura que a veces hay pedo, pero Claro, es dices, lo mala. hago. Claro. No importa, pero lo hago. Y esto es para poder bajar un poco el dolor de mis músculos que iba muy reventado. Y aquí es cuando empiezas a realizar las actividades que tú hiciste o las prácticas de guerrilla. Ujú. Empiezas a hacer emboscadas, te Ujú. empiezan a calificar todos tus ejercicios. Ujú. Tienes que hacer todos los ejercicios bien. Ujú. Y lo más difícil de esto es que antes de esta etapa, te llevan a un lugar que le llaman el bautizo. Aquí es donde te vas a poner un sobrenombre con el cual se te va a conocer en las fuerzas especiales. Hostia. Es algo místico para las fuerzas Ajá. especiales. Te meten en un pequeño acueducto de unos 5 o 6 metros de largo y de ancho, pues no tiene ni el metro, te podría decir, Ujú. de ancho. Bueno, un poquito como el metro aproximadamente. Te metes al agua y en cuanto te metes, Jordi, hasta los oídos se te destapan porque está súper helada el agua. Y empiezas, quien haya estado alguna vez en esa situación, sabe que no puedes controlar todos tus movimientos, no puedes pensar correctamente por el frío que tienes en ese momento y tienes que ir ahí nadando porque lo haces en cuclillas, estás en cuclillas, porque si te levantas, no pasa nada, el agua te llega, ni a la cintura te llega, pero tú vas en cuclillas arrastrándote y hay un pequeño tubo que está sumergido en ese acueducto y tienes que pasar por ese tubo. Y el tubo no mide más de 3 4 metros, no mide mucho, realmente no mide mucho, pero te metes y eso que en las pruebas de agua, pues teníamos que aguantar la respiración por debajo y tocar de un lado de la alberca al otro, aproximadamente unos 15 20 metros. Entonces, lo puedes aguantar sin problemas, pero aquí el detalle es de que por el frío no puedes soportar una apnea de 3 4 metros y sientes que es un túnel de kilómetros. Cuando sales de esta pequeña apnea, está el coordinador que tuviste en tu curso de fuerzas especiales y él es el que te recibe y te empieza a preguntar, a ver, Chunco, ¿cuál va a ser su distintivo? No, pues fulanito de tal. Y te avienta un balde de agua que te lo estés tragando y tocándote el corazón y lo repites 3 veces, tu distintivo, y ya el coordinador, tu instructor te dice, Chunco, bienvenido a las fuerzas especiales. Pero eso es algo místico, nada más de recibir Ajá. tu nuevo nombre en las fuerzas especiales, como vas a ser llamado,